Muy bienvenidos a la quinta clase abierta en línea del ciclo académico 2026, organizada por el Instituto de Formación Técnica Superior número 14, en el marco de la actividad de extensión del espacio curricular Prácticas Profesionalizantes 1, de la Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética. Como parte de la Dirección de Educación Técnica Superior, Agencia de Habilidades para el Futuro, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, nuestro instituto desarrolla las prácticas de enseñanza y aprendizaje siguiendo las denominadas metodologías activas con dos propósitos: la mejora de la práctica de enseñanza en términos de calidad y pertinencia mediante el uso de las nuevas tecnologías y la producción colaborativa y la difusión de conocimiento técnico a la comunidad en su conjunto. Intitulada Cultura Organizacional, Desafíos en el Mundo de Hoy, la propuesta del licenciado Germán Gómez Riera, docente y colega de la casa, muestra cómo la cultura empresarial modifica las respuestas del trabajador y las relaciones entre compañeros superiores. Presento para aquellos que nos acompañan en esta clase, además de los estudiantes, del profesor, y aquellos que nos acompañen por el canal de YouTube, presento al experto. Germán es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Lanús, es profesor universitario por la Universidad Kennedy, es técnico superior en Seguridad Social por el CEN 9, tiene especialización en orientación vocacional y educativa y maestría en curso por la UNTREF. Él desarrolla su labor profesional como supervisor en el área de acción sociocomunitaria en ANSES. Tiene una vasta trayectoria como docente en el nivel superior de formación, técnica propiamente, y bueno, no quiero decir que desde la fundación del instituto, pero no, tampoco. Chino, muchos años de experiencia que deja plasmada en sus clases de la carrera de Eficiencia Energética, como también de Sistemas Embebidos e Internet de las Cosas. Además, el licenciado Gómez Riera es tutor pedagógico. Bueno, sin más voy a ceder la palabra a nuestro rector, doctor Miguel Marcelo Canetti, que acompaña estas propuestas, esta iniciativa. Sin más, Marcelo, gracias y te cedo la palabra. Gracias. María Eugenia Pisur es nuestra asesora pedagógica, quien coordina este ciclo de charlas de clases abiertas a la comunidad. Esta vez es la número 5, a cargo de Germán Gómez Riera, que nos acompaña en el instituto también, además de como profesor en ambas carreras, como tutor de los estudiantes, así que es un privilegio poder escucharlo hablar de algo de su especialidad, que es el cambio cultural, los aspectos organizacionales que impactan en la vida diaria de todo tipo de organizaciones. Así que, Germán, aprovechamos tu experiencia y te escuchamos con atención. Y gracias a todos los presentes por estar aquí formando parte de esta clase abierta, y a Sandra, que vehiculiza lo técnico para que tengamos en el canal de YouTube, al que invitamos a todos a que puedan ver nuestras clases abiertas del año 24 y 25 y 26 para que puedan conocer qué temáticas venimos abordando. Bueno, sin más, Germán, adelante. Bueno, muchas gracias a todos por la presentación, por estar. Y bueno, y como veníamos diciendo, esta cuestión de la cultura organizacional, ¿por qué es tan importante o por qué hacemos siempre hincapié? Porque de una manera u otra, la cultura organizacional es algo que está presente en todos nosotros y se traslada al espacio de trabajo. Y la cultura organizacional vamos a ver qué hace a la experiencia de las personas en las organizaciones. Es importante, antes que nada, que recordemos un poco, que nosotros ya lo veníamos trabajando, qué es la cultura organizacional, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que la cultura organizacional es ese conjunto de creencias, valores, hábitos, actitudes, prácticas compartidas que de una manera u otra permiten a un grupo de personas poder enfocar sus actividades hacia una meta, ¿sí? Y con una ayuda para el cumplimiento de los objetivos. ¿Esto por qué? Porque justamente tenemos que separar el concepto de cultura del concepto de cultura organizacional. Habíamos visto
que la cuestión de la cultura, esa construcción cultural que nos atraviesa a nosotros como parte de una sociedad, estaba dada por distintas etapas. Habíamos hablado de esa sociabilización primaria, esa sociabilización secundaria, una que se inicia en el seno de la familia y que nos acompaña hasta el momento que empezamos a participar de actividades culturales en donde entra el otro, ¿sí? Por eso siempre hablamos que la socialización secundaria comienza con espacios donde empezamos a interactuar con personas que no vienen de nuestro núcleo familiar. El club, el jardín de infantes, la escuela, posteriormente la secundaria. Nosotros, en el ambiente superior, en nuestro IFTS, también tenemos una cultura organizacional, una cultura que es propia. Y fíjense cómo influye que dentro de un mismo universo que es el IFTS 14, nuestros alumnos son de una forma en energía y son de otra forma en sistemas embebidos. Como también lo han sido aquellas carreras que hemos tenido y hoy ya no están, como era la de automatización y robótica. De una manera u otra, en cada uno de estos espacios, nosotros traemos costumbres, creencias, valores, hábitos, formas de ser, de estar con el otro, que se empiezan a veces a solapar y en otras veces marcamos diferencias. Cuando uno ingresa al mundo del trabajo, el trabajo también tiene una cultura que le es propia, que en términos como más académicos es lo que conforma la cultura organizacional. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos o tenemos que prestar atención, porque es inevitable que ese juego que hay entre esos conceptos va modificando la forma de ser de la persona. Y esa modificación o eso que va generando es todo un camino que de una manera u otra va a hacer a la organización donde la persona se inserta a trabajar. Porque nosotros pasamos por procesos de socialización que son donde aprendemos y terminamos de afirmar de qué manera nos gusta atravesar o de qué manera nos tenemos que comportar en un ambiente. Y en el ambiente del trabajo se da también todo este proceso. Y yo de una manera u otra tengo que estar atento a cómo son las costumbres, cómo son los hábitos de trabajo, para poder ser parte de ese grupo, si es que yo quiero seguir siéndolo. Por esto para las empresas es algo que se trabaja muchísimo en un proceso que en el mundo de las relaciones laborales se llama el proceso de inducción. Cuando nosotros pensamos en ese trabajador-trabajadora que ingresa a una organización por primera vez, bueno, lo primero que aprende no es solo del espacio geográfico de la organización, algo tan simple como, bueno, tu puesto de trabajo está acá, acá está el comedor, acá están los baños, si tenés algún problema podés acercarte al supervisor en este sector o en este piso. Tiene que ver con el cómo se hacen las cosas en ese lugar. Si yo, por ejemplo, no sé, tengo un problema, me accidento, me enfermo, necesito pedir una licencia, cada uno de esos pasos dentro de una organización se gestionan de una manera que en otras se pueden gestionar de manera totalmente distinta. Por eso es tan importante la idea de entender o de por qué la persona a veces debe adecuar sus aspectos culturales o su forma de ser a la organización para que la organización lo mantenga como personal o como trabajador dentro de la organización en sí. Esto parece como algo muy loco, pero la realidad es que a mayor adaptabilidad, así como hay
mayores posibilidades de supervivencia en el mundo real, también las hay en el mundo del trabajo. Esto es algo que a veces se menosprecia, no se le presta tanta atención, porque se dice, bueno, no, a mí me enseñaron a hacerlo de esta manera, pero yo lo hago de esta otra. No va a pasar nada. Y en realidad sí pasa. Porque hay alguien que siempre va a estar velando para ver si uno está haciendo los pasos que se le indicaron. Por eso es tan importante prestar atención a estas cosas, ¿sí? Yo hice como, no sé si me va a salir, espérenme, pues yo me hice como un resumencito, como para ir hablando y que no me olvide de nada, porque esta cuestión de la sociabilización ya los dijimos, lo comentamos. No tenemos que olvidarnos que nosotros, como seres sociales, las personas, las personas somos sociales por naturaleza. Es muy difícil encontrar a alguien que no quiera vivir conforme la sociedad en la que vivimos. Uno me puede decir, sí, bueno, pero hay personas que no quieren estar con nadie, son muy solitarias, pero siempre de una manera u otra tratan de tener una relación, así sea por necesidad. Eso en el mundo del trabajo también existe. Y otra vez lo mismo, esa situación que se brinda, que se da, tiene que estar acompañada. Entonces, la persona siempre trata de adecuarse al ambiente de trabajo donde se está insertando o donde se desea insertar. Porque acá también surge algo nuevo. Uno puede tener cierta forma de ser, pero en el trabajo la modifica. Un ejemplo. Yo en mi casa, con mi esposa o con mis hijos, soy como muy estricto. Todo se hace como yo quiero. Y en el trabajo puedo no ser tan estricto. Puedo tener como una permeabilidad o una facilidad para cambiar mi actitud frente al otro. ¿Y eso por qué? Porque si en el trabajo donde yo estoy, la cultura organizacional da, por ejemplo, que todos tienen que tener el hábito de ayudar al otro. Todos tienen que tener el hábito o la adaptabilidad al cambio constante. Cambia un procedimiento de trabajo, se incorpora una maquinaria nueva, hay que cambiar horarios. Bueno, yo en el trabajo puedo tener una gran predisposición a eso. Yo estoy forzando mi forma de ser a la cultura organizacional, a la cultura que impera en el trabajo. En mi casa, por ahí no soy así. Uno cambia. Y esa adaptación, ¿por qué se da? Por el deseo de seguir perteneciendo. Esto también pasa cuando uno, por ejemplo, no sé, tiene interés en ser parte de un club. O tiene interés de ser parte de un grupo de investigación en particular. Hay momentos donde el 100% de los valores que trae la persona, el 100% de los hábitos, se trasladan al grupo. El grupo comparte el 80, el 100% de los accionarios. En general, la persona en esos grupos se siente como más feliz, porque la palabra es esa. Su idea de autoestima se logra o se alcanza de mejor manera que en otros. ¿Qué puede estar del otro lado? ¿Qué hace que una persona pueda adaptarse mejor a determinados ambientes de trabajo? ¿Qué piensan ustedes? En todas las personas es fácil, en todas las personas se puede dar. Hay personas que, por el contrario, no tienen forma de adaptarse al todo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algo que nos hace diferentes como seres humanos? ¿Qué piensan? ¿Tenemos habilidades distintas unos de otros? ¿Todos contamos con las mismas herramientas? Dale, Alan, anímate, vamos.
Y claro, todos viven, o sea, todos crecieron desde pequeños de diferente manera, uno con más plata, uno con menos. Sí, Tal vez algunas familias sean más conservadoras, ahí como la persona se va formando poco a poco. exacto, eso es Claro. cierto. Cada uno trae una historia de vida. Esas historias de vida te pueden haber dado mayores posibilidades en el torno de, por ejemplo, herramientas informáticas, capacitaciones, pero hay algo que está dado, por ejemplo, no sé, el deseo de progresar o el deseo de estudiar. Esas capacidades que uno tiene. ¿Se acuerdan que hablamos de las habilidades sociales? ¿Alguien se acuerda de eso que habíamos comentado? Sí, sí. ¿Qué te acuerdas, Matías, vos? No, nada, que básicamente, o sea, somos seres gregarios y que vivimos en comunidad, o Sí, sea, que todos tenemos sí, herramientas sí. distintas y que en base a eso también la sociedad se va como autoacomodando. Y así como la persona se acomoda a la sociedad en la que vive. O por el otro lado también hay gente que por ahí dice, mira, a mí no me gusta este lugar, este ambiente, esta población donde vivo, me traslado a otro. Esa facilidad que tienen ciertas personas de poder adaptarse al cambio, de poder transformar o ser mutables a esas construcciones que traen de la familia. Acuérdense esa socialización primaria que se da en el seno familiar, ¿sí? En donde en general está el papá, la mamá o algún referente afectivo que es fuerte en sus ideas, en lo que transmite, y que en general la persona, como hasta ahora no ha visto otra forma de vivir, lo considera la ley primera. Eso es lo que hay que hacer. Se hace porque lo dijo el papá, se hace porque lo dijo la mamá, porque lo dijo la tía, la abuela o quien sea. Esas ideas o esos primeros hábitos, costumbres que hasta a veces se hacen leyes. Ejemplo, termina la comida y hay que levantar los platos. O después de la comida hay que lavarse los dientes. O todos los días saludar a los padres. Eso es lo que uno aprende en la socialización primaria. Y todo eso nos va construyendo a nosotros como personas. Personas dentro de la sociedad donde nosotros vivimos y en el tiempo en el que nosotros vivimos. Ahora, cuando esa misma persona, ese individuo joven, empieza a transitar un nuevo espacio de socialización, como puede ser el jardín, un club, en donde de golpe, no sé, en mi casa el helado es un premio si nos portamos bien toda la semana, hay otro niño que de golpe cuenta, no, en mi casa el helado se come todos los días, y no importa si te portás bien o te portás mal, te lo dan igual. Entonces ahí es el primer choque que uno tiene entre lo que se le enseñó siempre en la casa y lo que descubre que otros aprendieron. Las enseñanzas en otro hogar fueran distintas. En ese primer choque es donde la persona empieza a construir una idea nueva. Dice, bueno, pará, entonces no es que yo, si no me porto bien siempre, también puedo tener helado. En mi casa no pasa, pero en la casa de Gustavo sí pasa. Todo ese proceso de socialización secundario que pasa en ambientes que no son propiamente el familiar, después vuelve a tener una gran ruptura o hace una gran crisis en la persona, en general cuando transitamos la adolescencia y donde nos vamos empezando a terminar de conformar como individuos, en donde nosotros no necesariamente repetimos patrones culturales o valores que traigo de mi grupo familiar. Puede ser una reconstrucción personal de uno. Sí, ¿quién quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Nadie. Bueno, entonces digo. Entonces, esa posibilidad de transformarme que tengo yo como individuo, posteriormente cuando empiezo o me inserto en el mundo del trabajo, vuelve a pasar.
vuelve a haber un choque entre lo que yo pienso o lo que yo considero que se debe hacer y el cómo se hace en la organización. Ahí es donde la cultura organizacional, lo que impera en mi organización, me va a empezar a marcar a mí, bueno, qué está bien y qué está mal. Y este choque que yo puedo tener, no lo tengo una sola vez. Lo tengo cada vez que empiezo una nueva relación laboral. Sea en relación de dependencia o sea como trabajador independiente. Porque ojo al piojo, el que trabaja de manera independiente, cada cliente con el que trabaja tiene también su forma de ver las cosas. Viene también con su propia cultura. Tiene sus hábitos, tiene sus valores, que no necesariamente van a coincidir con los míos. Y la forma que yo tengo, así como en un trabajo en relación de dependencia, de mantener el trabajo es de respetar ciertas normas, ciertas formas de trabajar. Bueno, yo contratista o trabajador independiente, con mi cliente, voy a tener que también voy a tener que lograr hacer un balance o un equilibrio. Por eso la cuestión que yo les decía antes de la habilidad social, esta posibilidad de uno poder estar o poder ser permeable al cambio sobre el otro, es importante. Porque si no, muchas veces nos quedamos y eso hace que uno no siempre pueda o progresar en un espacio de trabajo o continuar en el espacio de trabajo. Cuando mi deseo como empresa es que el que ingresa se quede, la cultura organizacional se transforma en un proceso que es el de inducción, que es lo que yo les venía contando un poco al principio. ¿Qué es la inducción? La inducción es un proceso por el cual el empleado adquiere los conocimientos necesarios para poder desempeñar su trabajo de manera eficaz. Eso es lo que dice como la definición de manual, ¿sí? Esto que parece fácil, no lo es, porque a veces esos procesos o esa información no es dada ni al comienzo o se da en su totalidad. Esto requiere realmente de todo un trabajo por parte de la empresa, que hay momentos que se da y momentos que no. Básicamente acá, ¿qué importa? Es el tipo de organización para la que uno trabaja. Cuando la organización es muy grande, no siempre los procesos de inducción se dan de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si bien debería de existir un grupo determinado que se encargue de esto, a veces eso falla. Y se va delegando esa tarea al área más cercana donde la persona esté ingresando a trabajar. Y bueno, y si la persona que te tocó, que te dé como el proceso de inducción o que te dé la bienvenida a la empresa, está a desgano o está con un problema con algún directivo o con algún jefe de sector, y bueno, la calidad de ese proceso de inducción o de esa enseñanza no va a ser por ahí la mejor que si te la diera alguien que realmente esté solo a cargo de eso. Este proceso de inducción, ojo, que también en general en algunas organizaciones sí se da como de manera particular, sobre todo cuando hay maquinaria, en lo que hace a accidentes de trabajo. La legislación nuestra también obliga a dar ciertas capacitaciones en lo que hace seguridad e higiene, y muchas veces esa capacitación sí está dada por un profesional del área, ¿sí? Eso es algo importante que tienen que saber, ¿sí? Estamos todo bien. Todo muy bien. Perfecto. Vamos, requete bien. Bueno, para el proceso de inducción que hace a esta parte de la cultura organizacional, hay como 5 puntos que dicen que son importantes, ¿sí? Uno es determinar los puntos claves de la situación actual en donde está ese trabajador
que ingresa, planificar un cambio, implementar un cambio, controlar los resultados, ¿sí? Para ver si ese nuevo trabajador realmente entiende, comprende cómo es la forma de trabajar, cómo es la cultura que es parte de esa organización a la que ingresa. Esos procesos o esas etapas, en general, depende, como les dije antes, depende de la característica de la organización, pueden estar planificadas de una manera muy organizada, a través de procedimientos específicos de trabajo, en donde se pautan como un manual, por eso se llama así, es un manual de procedimiento específico. Es un manual donde está, etapa por etapa, qué es lo que hay que cumplir con esa persona que ingresa al trabajo. Y posteriormente se va constatando si esa persona realmente va cumpliendo o no con esas etapas. Esa evaluación que se hace muchas veces coincide con el seguimiento del contrato de trabajo ay, que ahora se me fue el nombre. Bueno, se me fue el nombre, pido disculpas, pues ya se me va a caer. Es el contrato de trabajo, es el contrato de trabajo a prueba, ahí está. En donde uno va determinando si ese recurso humano que está ingresando a la organización realmente va a servir para la organización o no. Si hay un cumplimiento de esas distintas enseñanzas o procesos de aprendizaje que recibe dentro de la organización, si los va cumpliendo, listo, perfecto. Se va adaptando, es el resultado de eso, que es la comprobación, es que se adaptó a la cultura organizacional del nuevo trabajo. Si esa adaptación fue positiva, automáticamente la persona va a seguir trabajando. Ojo al piojo, hay organizaciones que aún aprobando estos procesos de inducción o estas etapas, no necesariamente después quedan efectivos, ¿sí? Esto tiene que ver también con ya un problema del mercado del trabajo o de la necesidad de la organización, en donde por ahí toman 5 personas, a las 5 las tienen a prueba, por así decirle, los 3 meses o eventualmente con la prórroga que está vigente con la reforma laboral ahora, y van evaluando. O por ahí ya saben que toman 5 a prueba y que de esos 5 van a quedar 3 posteriormente. Los que mejor se adaptan a la empresa o a la cultura que tiene la empresa en lo que hace a la forma de trabajar son los que se van a quedar. Por eso siempre se plantea o se dice que esta cuestión de la construcción de la habilidad blanda en la persona es la mejor herramienta para enfrentar los cambios que eventualmente pueda tener la organización. Esto es como muy bonito desde lo teórico, pero desde lo real no siempre es fácil la construcción de habilidades blandas en las personas. Esto es algo también que es importante saberlo, porque a veces uno, acá que dice, Maximiliano nos hace un comentario por el chat, aguárdenme que lo leo. Dice Maxi, al igual que el contrato de trabajo, el manual de procedimientos es un documento legal, las comunicaciones que se entregan es una inducción, ¿son sugerencias o es información sobre cómo manejarse en la organización? No, el contrato de trabajo sí es un instrumento legal. Ese como tal, ustedes se acuerdan, es entre empleado y empleador, en donde están las condiciones, horarios, remuneraciones, forma de trabajo, demás. Eso sí es legal. Los manuales de procedimientos son internos. Cada organización los genera o los construye justamente dependiendo su cultura organizacional. La forma en que la organización se maneja es independiente unas de otras. Así, por ejemplo, no sé, si ustedes piensan en McDonald's o Arcos Dorados, que es la empresa acá en Argentina, ellos tienen manuales de procedimientos muy específicos, muy cerrados para todo. Desde limpieza de sanitarios, lo que es limpieza de cocina, almacenaje de alimentos, forma de vender la hamburguesa, si es en el mostrador, si es por el auto, el coso que vas con el coche,
Eso va cambiando. En ANSES, por ejemplo, también. En ANSES nosotros tenemos procedimiento específico para todo. Desde qué color tienen que ser las biromes en los formularios, de qué manera se recibe la documentación. Cuando yo trabajé en Banco Provincia también. Nosotros teníamos manuales internos en el banco, que cada cosa tenía su manera de ser. Son, digamos, tienen como una validez legal dentro de la organización. Vos, todo lo que hiciste, si cumple el manual de procedimientos, está bien. Nadie debería de retarte o de decirte algo frente a eso. No sé si eso responderá a tu pregunta. Después dice, las comunicaciones... Bien, Maxi me dice que sí. Después dice, las comunicaciones que se entregan en una inducción, ¿son sugerencias o es información sobre cómo manejarse? Hay algo que es importante. Cuando vos pasás por el proceso de inducción, vamos a decir una semana de ambientación, como tuvimos la semana de ambientación en el IFTS, en el trabajo no es una semana, en general es menos tiempo. Todo lo que se te enseña es como lo formal dentro de la organización de la que sos parte. No es una información o una sugerencia, sino que acá se hacen las cosas de esta manera. Es como yo te digo, desde la forma en que tenés que ir vestido, que es la vestimenta, desde cómo pedir médico, desde cómo informar situaciones familiares, cómo pedir las licencias. Eso también va a ir después, obviamente, hay todo como una información específica a tu puesto o tu rol de trabajo. Eso es parte de la inducción por la que el empleado, digamos, el empleado atraviesa ese proceso una vez que ingresó a la organización. No son sugerencias, en realidad es la forma que hay que trabajar. Y justamente esta posibilidad o esta adaptación al cambio es lo que a vos te permite poder hacer lo que en esa organización se acostumbra a hacer. A veces, no sé, vamos a pensar que vos estás acostumbrado a usar siempre pantalón corto. Y llegó el verano y en la organización querés ir de pantalón corto, y no, mirá, hay un manual de vestimenta. Lamentablemente no podés venir de pantalón corto. Eso que puede parecer muy sonso, bueno, eso es un choque cultural. Si yo estoy acostumbrado a siempre estar en pantalón corto en verano, llega a la organización, voy en pantalón corto. No, no se puede. No hay forma de eso, salvo que la organización tenga en algún apartado escrito si se puede venir en pantalón corto, o te lo informe. Esta idea de adaptación, ojo que también, a medida que uno está trabajando en la organización, puede que cambie la forma o un manual de procedimiento en el futuro. Algo que estuvo pasando en los últimos tiempos, por ejemplo, se impuso, o ahora está el día de ropa flexible, o de casual day, que es un día que uno puede no necesariamente ir con corbata. Bueno, eso a vos te avisan. Bueno, mira, hay un día que te dejamos venir pantalón y camisa, o eventualmente pantalón y muchas veces se usa la chomba, una chomba bonita, de colores tampoco muy estridentes. En general eso se informa. Y eso se informa. Puede ser que se agregó al manual de procedimiento como no es una mejora, es una actualización, o eventualmente se te informó por los canales de comunicación normales y habituales que tiene la organización. Así como nosotros, por ejemplo, desde el IFTS, tenemos nuestro canal de Telegram, con el cual se nos comunican cuestiones formales. Tal docente no va a asistir, hoy hay desinfección, o hoy entramos más tarde, o hoy es clase virtual, o vos tenés un correo electrónico oficial, en la organización también puede pasar esto. Y que uno también esté atento a esos canales de comunicación que están oficializados, es parte de continuar o de seguir una norma de trabajo que inevitablemente tiene un procedimiento específico que a su vez está inserto en una forma que la organización tiene de comunicarse
que hace a su cultura organizacional. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a vos todo lo que te informan es por correo electrónico oficial, hay una formalidad. No es que, no, me lo dijo el jefe o me lo dijo mi compañero de trabajo. No. Esa forma de comunicar no es la que impera en esa organización en la que vos trabajás. Y ahí otra vez tenemos otro aspecto que hace a la cultura organizacional. Así que bueno, eso con lo que Maximiliano nos pregunta. ¿Hay espacio para modificar la cultura de una organización? ¿Pueden hacer aportaciones o solamente debo seguir las convenciones? ¿O bien los cambios culturales de la organización son una facultad de directivos? Y mirá, la realidad es que la cultura que impera en una organización la genera la organización. Cuando vos decís que es solo de los directivos, y no necesariamente, porque ahí depende el tipo de organización en la que vos trabajás. Si es una organización multinacional, ni siquiera son los directivos locales. Son formas de ver la organización que vienen de las casas matrices. El tema de la aportación o seguir solo las convenciones, acá es importante y esto tiene que ver con la forma en que la comunicación se maneja dentro de la organización. Hay organizaciones en donde la comunicación es unidireccional, va solo de un lado al otro. Y hay otros tipos de organizaciones en donde la comunicación es bidireccional. Entonces, si vos sos parte de una organización en donde la comunicación es bidireccional, es decir, va de arriba para abajo y de abajo para arriba, bueno, eso que vos planteás como, o yo te entiendo, ¿no? Como cambios para la organización, pueden ser evaluados, pueden ser aceptados. Es una posibilidad, ¿sí? Los directivos en general sí, en algunas situaciones imponen la forma de la cultura que impera en la organización. Sobre todo cuando veamos las características de lo que es la pyme o de la empresa familiar, ahí van a ver con los estilos, los tipos de liderazgo que puede tener una organización. Hay uno en particular que es el tipo, como una especie de patriarcado, pero no es patriarcado en sí, en donde impera lo que plantea el que vendría a ser como una especie de, si bien es el jefe de la organización, asume como una especie de padre para todos sus empleados. Ese sí tiene una forma muy marcada. Pero después, en otros tipos de organizaciones, no necesariamente. Habría que plantearse la organización cuál es para poder hacer realmente el análisis de qué tipo de cultura impera ahí. Yo no les voy a mentir, yo no soy tan experto en este aspecto, pero la que sí sabe mucho de eso es María Eugenia, que ella trabajó mucho tiempo en consultoría educativa y ella hacía mucho análisis de justamente estos factores, que nos pueden parecer tontos o pueden parecer como simplones. Perdón, ¿hay algún micrófono abierto? Porque no se escucha bien. Creo que es, a ver, el de Gastón debe ser. Ahí está, Gastón ahí apagó. No, les comentaba que la que trabajó mucho con esto de manera real en el campo, haciendo análisis de, bueno, cómo era la cultura de la organización, es María Eugenia, nuestra asesora académica, que ella participó en mucho trabajo para escuelas. Yo no les quiero mentir, yo en general siempre trabajé en lo que es negociación salarial. Yo siempre estuve en paritarias, en cuestiones de, bueno, a ver, la patronal ofrece tanta plata, los empleados piden tanto, y el sindicato media para hacer eso. Ese es como mi fuerte profesional, trabajo en eso. Que en los últimos tiempos estuvo como está parado. Pero sí es, volviendo a esta pregunta que hace Maxi, ¿puede existir un espacio para modificar la cultura de la organización? ¿Puede existir un espacio donde uno hace aportes para esos cambios? Y hay organizaciones donde realmente, cuando la comunicación tiene un solo camino, los directivos o los responsables de la organización son los que nos plantean o nos marcan las formas del ser.
También piensen, porque esto es algo como una realidad, cuando hablamos de empresas que tienen más de 30, 40, 50 empleados, es difícil poder estar o poner a todos como de buen humor. Es muy difícil que todos entiendan o que todos hagan lo que uno quiere, y por eso en general genera estos manuales o procedimientos específicos de trabajo, para que todo el mundo haga las cosas de la manera que yo necesito que se hagan, para que la organización pueda prosperar y continuar a lo largo del tiempo. Porque no se olviden que esos procedimientos de trabajo que están marcados por la forma de ser de la organización que hace a su cultura, es lo que le permite que la empresa subsista a lo largo del tiempo. Si la empresa deja de subsistir, el espacio de trabajo se muere. Y ahí perdimos todos, empleados y empleador. Así que nada, muchas veces uno tiene que hacer lo que se plantea. Está esto, como decía antes Luciano. Bueno, yo entro y hay algo que a mí no me cuaja. Bueno, no se olviden, el contrato de trabajo es una decisión de dos. Y la forma de abandonarlo también. No tengo que esperar al despido para irme. Yo también puedo renunciar y ubicarme en un espacio de trabajo en el que me sienta más cómodo, en donde mis valores, mis normas, mis costumbres tengan más afinidad con las de la organización donde voy a trabajar. Eso es algo también que lo venimos hablando y creo yo que hace a una reflexión dentro de lo que son nuestros espacios de futuro profesional. Piensen siempre eso, recuerden siempre eso. Obviamente, siempre hacemos el recordatorio, hay circunstancias, hay momentos donde uno tiene que aceptar condiciones, ambientes, formas de trabajo que no son las que uno desea, pero bueno, nada, todos necesitamos del dinero, ese bien de intercambio común, para poder subsistir en la sociedad en la que vivimos. Así que bueno, eso nunca olvidárselo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien más quiere comentar algo? Marcelo, ¿vos querés comentar algo? No, Germán, muy interesante el planteo vinculado a cultura. La cultura de la organización, en cualquier caso, no se vincula únicamente con la mirada de sus líderes, sino con su integración al espacio en donde se vincula. Pensado como un sistema abierto, una organización inevitablemente tiene influencia de todos los externos con los que interactúa. Si es una entidad, digamos, comercial, sus clientes, sus proveedores, sus empleados, sus directivos y también todo aquel al que está dirigido. En muchos casos es muy típico ver en organizaciones como, por ejemplo, las tecnológicas, ver a todo el mundo en zapatillas, jean, bermudas o este tipo de atuendos cuando referiste al tema de ropa. Cuando vamos a un banco no vemos gente así vestida, en general el atavío del personal bancario es otro. Entonces, inevitablemente, cuando queremos transmitir credibilidad, solidez, cumplir con expectativas digamos, de estabilidad o de confiabilidad, un atuendo tradicional brinda una mayor credibilidad hacia aquel que lo recibe de otra forma. Es un tema de imagen y de cómo se ve. Las organizaciones también están orientadas hacia qué quieren hacer ver de sí mismas y en base a eso construyen su cultura. Sí, totalmente, Marcelo. Esto es así. Así que bueno, Euge, creo que hay que entregar ahora, esto es así, y yo después sigo con los alumnos. Sí, muchas gracias, Germán. Está finalizando entonces la clase. Sí, terminamos este espacio, nosotros justo ahora tenemos un recreíto, y yo 8:30 sigo con los alumnos después. Genial, genial. Muchas gracias entonces por el contenido, por ayudarnos a pensar, ¿no? Esto que vos decías recién, por ahí cierro con esta cuestión más de las instituciones educativas en general, que es donde yo me desempeñé, pero como decía bien Marcelo, organización en general,
tiene esta dimensión de lo instituido y lo instituyente, Sí. ¿no? En la cultura, o sea, aquello que cambia y que también, digamos, dentro del recurso humano también ayuda, digamos, si bien se moldea, uno se adapta, también puede aportar y sumar y digo, esos a veces ese movimiento de instituido instituyente hace también que las organizaciones a lo largo del tiempo puedan pervivir, ¿no? No solamente es el CEO, la cabeza, sino que también es, bueno, cómo se vive esa cultura, también de parte de los empleados, donde surge también innovación o adaptabilidad o la pervivencia en el tiempo, ¿eh? Estos factores que decía bien Marcelo. Bueno, esto para los estudiantes que puedan formar su propia organización o participar de alguna. Muchas gracias a todos. Nos estamos encontrando en la próxima clase abierta en línea, que va a ser el 13 de mayo. Va a ser una propuesta de ludificación. Y bueno, a los que nos siguen en el canal de YouTube, muchas gracias. Espero que les haya servido para pensar también su quehacer en las organizaciones. Muy buena tarde, muy buena noche para todos. Gracias. Dale. Gracias, Sandra. Gracias. Yo ahora les cargo, chicos, el link